Muy bienvenidos a todos los que están en estos momentos sintonizando a esta transmisión en vivo desde Compton, California, todo el mundo entero a través de los medios sociales. Y vamos todos juntos, los que estamos aquí, juntamente con los que están viendo en estos momentos. 3 veces aleluya, 2 en español y 1 en hebreo. ¿Listos? Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Ki tov, ki leolam hasdo. Gloria a Dios. Antes de sentarse, salúdele a 2 o 3 personas. Dígales, Dios te ama y yo también te amo. Amén. Dios te ama y yo también te amo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Vamos a continuar alimentándonos de la gloriosa palabra de Dios. Quiero que sepa que no hay nada más importante para el creyente de compartir las buenas nuevas del Señor con los perdidos. Cuando un creyente gana almas, cuando un creyente trae una persona a los pies de Jesucristo, está cumpliendo su propósito por haber nacido de nuevo. Aleluya, estamos trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a estar continuando, hermanos, estudiando la palabra de Dios, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Estamos en la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Ya terminamos el capítulo 1 y estamos entrando en el capítulo 2. Abra su Biblia ahí conmigo. Ustedes que también están sintonizando y viendo este programa en vivo, vamos también ahí donde está, abra su Biblia a la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, amén, versículo 1. Hace porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo está diciendo aquí que su visita en Tesalónica trajo y tuvo fruto, dio fruto. No fue en vana su visita. En el capítulo 2, versículo 13 del mismo capítulo 2, también Pablo dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo está diciéndole a los tesalonicenses que cuando ellos oyeron la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, no la recibieron como la palabra de cualquier hombre o de un hombre, sino que cuando ellos oyeron la palabra a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo les dejó saber, ellos se dieron cuenta que la palabra que estaban oyendo no era la palabra de un hombre. Por eso dice, ¿verdad? No palabra que recibe la palabra que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque los tesalonicenses estaban viendo y entendiendo que la palabra que Pablo traía, la palabra que estaba ministrando, esas buenas nuevas, el evangelio, bajo la unción del Espíritu Santo, no estaba viniendo de un hombre humano, estaba viniendo del Espíritu Santo. Era la palabra de Dios. ¿Sabía usted que cuando una persona viene a escuchar la palabra de Dios en cualquier momento, por ejemplo, las personas que vienen aquí al Centro Palabra de Fe, usted que viene aquí al Centro Palabra de Fe, cuando usted viene a oír la palabra de Dios con esa actitud, yo voy a ir a la iglesia, voy a reunirme con mis hermanos, pero no voy a estar oyendo la palabra de un hombre. Yo vengo para oír la palabra de Dios a través de ese hombre. Qué importante es eso, hermanos. Tristemente, hay personas que cuando vienen y tienen ese concepto que van a venir a oír a un hombre, tristemente no reciben lo mismo. Como aquellos que vienen diciendo, yo voy a oír lo que el Espíritu Santo tiene para mí a través del siervo de Dios.
a través del pastor, a través de ese evangelista, a través de ese maestro. Yo voy a oír lo que el Espíritu Santo, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Eso cambia todo, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no trae fe. La palabra del hombre no da fe. Es la palabra de Dios que trae fe. Amén. Otra cosa que Pablo dice, que me ministra y quiero que usted entienda. Cuando Pablo dice por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa. La palabra actúa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted oye la palabra de Dios, escuche bien, cuando usted oye la palabra de Dios y usted está mezclando fe, usted está creyendo en su corazón que lo que usted está oyendo no es la palabra del hombre, sino es la palabra de Dios a través de ese hombre. Esa palabra tiene poder para actuar en usted. Esa palabra es semilla. Esa palabra va a producir. Y cuando usted también, usted está escuchando un mensaje, está escuchando la palabra, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Pero cuando usted está en casa, o cuando es verdad, y usted abre la palabra de Dios, tiene que entender, hermanos, que usted está en la presencia de Dios. Usted está viendo la palabra de Dios, hermanos. Y esa palabra tiene poder. Después de que usted la ha leído, la ha meditado, usted puede estar meditando y esa palabra va a continuar obrando y operando. Mientras que usted duerme, la palabra de Dios está obrando. Aquí dice el apóstol Pablo, la palabra que actúa, esa palabra que actúa, eso nos está diciendo que la palabra misma, Dios está asegurando que lo que usted ha oído, si usted lo está creyendo, lo cree, esa palabra está trayendo resultados en su vida. Amén. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. En el capítulo 55 de Isaías, vamos a el capítulo 55 de Isaías, y luego Jeremías 1:12. Pero primero vamos a Isaías 55 y vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice concerniente a la palabra de Dios. Amén. Amén. Isaías, capítulo 55. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías 55. Vamos al versículo 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos, ¿de dónde? De los cielos. De los cielos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, mire lo que dice. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios siempre está actuando. ¿Por qué? Porque Pablo por el Espíritu Santo dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios tiene vida. Amén. Y es la vida misma de Dios. Amén. Y Dios mismo dice que toda palabra que sale y salió de su boca no va a volver a él vacía. Amén. ¿Por qué? Porque Dios puso su poder creativo, su poder en su palabra. Amén. Y cualquier persona que oye la palabra, la cree, esa palabra se confirma, esa palabra se cumple. Es importante que una persona entienda, ¿verdad? Que, por ejemplo, tiene la tierra, pero si usted no pone semilla en esa tierra, usted puede estar creyendo que va a tener una cosecha, y no va a recibir nada hasta que no siembre la semilla en esa tierra. Amén. Cristo Jesús comparó la palabra de Dios con semilla. En el capítulo 13 de Mateo, Jesús da la parábola del sembrador. El sembrador salió ¿para qué? Para sembrar. Parte cayó en el camino donde estaba duro, vinieron las aves, se comieron la semilla. Pero parte cayó, ¿verdad? Entre las piedras, en los pedregales. Esa semilla sí
entró, germinó, pero porque no tenía mucha profundidad en las piedras, se secó. Y luego parte cayó entre los espinos. Pero Jesús luego también habló de la semilla que cayó en buena tierra. Y esa semilla produjo el 30, 60 hasta 100 por uno. La palabra de Dios es semilla, y esa semilla tiene poder en sí para crecer. Hay personas que están queriendo cosechar la cosecha de sanidad en sus cuerpos físicos, ¿verdad? Pero no han sembrado la semilla concerniente a sanidad. Usted necesita sembrar esa semilla que está hablando la palabra de Dios de sanidad para su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque esa semilla tiene la fe que el creyente necesita para recibir su sanidad. Amén. Entonces, Pablo dice que esa palabra actúa en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos también a segunda de Tesalonicenses. La segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Aleluya. Amén. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor, ese glorioso evangelio, la palabra del reino que trae libertad, que trae salvación, la palabra que trae sanidad, esa palabra que trae libertad y prosperidad, que corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo está diciendo que esa palabra también trajo bastantes resultados. No fue en vano la palabra que Pablo les predicó, dio bastante fruto ahí en Tesalónica. Vamos a regresar al capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Vamos al versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, está hablando de su experiencia que tuvo en Filipos, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de tan gran oposición. El diablo trató de parar a Pablo, bofeteando a Pablo. Pablo mismo dice en 2 de Corintios, el capítulo 12, ¿verdad? Él se dio cuenta que esto no era normal, que donde quiera que él iba, inmediatamente se levantaba oposición para tratar de matarlo. ¿Verdad? Entonces Pablo notó eso. Y Pablo dice que por la mucha revelación del Espíritu Santo de Jesús, que el diablo no quería que la iglesia tuviera, Satanás le asignó a Pablo un mensajero, un demonio, un espíritu para bofetearlo. Pero el propósito no era de bofetearlo solamente, el propósito era de matarlo, para que la palabra para que el pueblo de Dios, la iglesia, no recibiese estas gloriosas revelaciones. Imagínense si Satanás, si ese aguijón, ese ángel, ese demonio, ese aguijón en el costado, hubiera logrado parar y matar a Pablo, no tuviéramos nosotros el Nuevo Testamento. Es cierto, hermanos, 14 libros en el Nuevo Testamento los escribió Pablo. Hay 27 libros y 14 de ellos los escribió el apóstol Pablo. Entonces Satanás no quería que usted y yo y la iglesia tuviera esta revelación, estas palabras. Y en Filipos nos damos cuenta, ¿verdad?, de que él padeció. Vamos a Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 14. Aleluya, versículo 14, capítulo 14, versículos 5 al 7. Hechos 14, 5 al 7. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Se puede ver aquí que siempre se levantaba oposición. El plan y el propósito del diablo era de parar el evangelio, pero no pudo, gloria a Dios, y no va a poder. Amén. ¿Por qué? Porque está derrotado. Amén. Está vencido. Amén.
Vamos al capítulo 16 de Hechos. Hechos 16, versículo 19 al 24. Ahora, rápidamente nomás déjeme darles lo que sucedió aquí, el contexto. El apóstol Pablo estaba ahí en Filipos, ¿verdad? Estaba yendo a la oración y salía esta muchacha, esta adivina, anunciando aquí, ¿verdad? Los siervos de Dios, escúchenlos porque traen palabra de salvación. Mire, qué prudente y qué sabio el diablo. El diablo sabía que Pablo podía echar fuera ese demonio, ese espíritu de adivinación. Entonces ese demonio sintió que si empieza a ayudarles, ¿verdad? Hablando bien de ellos, exaltándoles y anunciando. Estos hombres son hombres de Dios, trayéndonos. Ellos pensaron, no nos vas a echar fuera porque estamos ayudándole. ¿Verdad? Pero Pablo, después de un tiempo, se dio cuenta que esto era un espíritu y se paró y le dijo, y reprendió ese espíritu de adivino, ¿verdad? Y salió y esa muchacha ya no podía adivinar. Entonces vemos en el versículo 19, dice, pero viendo sus amos de esa muchacha, que había salido la esperanza de su ganancia, estaban ganando bastante dinero con ella, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces vemos aquí una vez más Pablo sufriendo esta persecución. Podemos ver aquí bien claro el aguijón en el costado que Pablo mencionó. Dice Pablo, ¿verdad? Que cuando él notó eso, 3 veces le pidió al Señor. Segundo de Corintios capítulo 12. Dice que 3 veces le dijo al Señor que le quitara ese aguijón. Y Cristo Jesús le dijo, bástate de mi gracia, Pablo. ¿Qué le estaba diciendo? Aguántate. No, hermanos, lo que Jesús le estaba diciendo era, Pablo, tú tienes la autoridad, tú tienes mi gracia, usa mi gracia contra ese demonio, contra ese aguijón y no te va a poder vencer. ¿Sabía usted que no pudo? ¿Sabía usted que Pablo terminó su carrera? Vivió más de 80 años. Y él mismo dice, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera y ahora me espera una corona. Ese aguijón no pudo detener a Pablo y no te puede detener a ti tampoco. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Él nos ha dado autoridad, nos ha dado su gracia. Amén. Aleluya. Amén. Cada vez que Pablo escribe a sus epístolas, siempre pone gracia y paz sea a vosotros. Gracia y paz sea a vosotros. Él nos ha dado de su gracia. ¿Qué es su gracia? Su gracia, hermanos, es su habilidad, su poder, la unción del Espíritu Santo. Y con su gracia todo lo podemos hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Entonces vemos aquí que lo que el diablo intentó, fíjese, lo que el diablo intentó para destruir, para parar a Pablo, Dios lo convirtió en una tremenda bendición. ¿Por qué digo yo eso? Porque, fíjese, la palabra de Dios dice ahí en el mismo capítulo 16, yo creo que sería bueno leerlo, porque es una tremenda testimonio de que usted también puede hacer lo mismo. Versículo 25 dice, pero a medianoche, tiene un término, hermanos, eso, porque está hablando literalmente de la medianoche, pero también muchas veces usted está pasando por la medianoche de su vida.
¿Qué es eso? Es una metáfosis de que quizás usted esté pasando por algo bastante difícil, bastante duro, como que usted no puede ver la luz, como que usted, el enemigo le ha puesto. Pero fíjese lo que Pablo y Silas hicieron. En vez de murmurar, en vez de quejarse, en vez de ir y decir, ¿verdad? Mire lo que está sucediendo, mira, Señor, lo que estamos sufriendo por causa del Evangelio. Fíjese lo que hicieron. Dice, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Estaban cantando himnos, hermanos. Amén. Amén. Y yo le aseguro que no estaban cantando cruzando el valle voy. Hasta llegar allá. Amén. No. Estaban cantando cantos de alegría, cantos de regocijo, adorando y alabando al Señor. Óigame, eso agradó al Dios tanto que los ángeles empezaron a danzar. Cantando y danzando, pero cuando empezaron a danzar estos ángeles que miden como 12 pies de altura, óigame, causó que la cárcel temblara. Amén. Vino un temblor de tierra, hermano. Eso no fue un temblor natural, porque fíjese lo que sucedió. Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente. Digan conmigo, de repente. Así va a pasar también en su vida, de repente, si usted no se desanima, si usted no desalienta, de repente usted va a tener su victoria. Dije, de repente usted va a tener su victoria. De repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Cuántas puertas? Todas. Aleluya, todas las puertas en su vida van a ser abiertas también. Las puertas que el diablo ya ha cerrado, esas puertas se abren. Y luego dice, las cadenas de todos se soltaron. Para mí esas cadenas pueden significar también esas adicciones de la carne. Esas adicciones que el enemigo pone en su carne también son como cadenas. Son como cadenas. Pues gloria a Dios que la sangre de Jesucristo, el nombre de Jesús y el Espíritu Santo tienen poder para romper todas las cadenas. Yo me recuerdo años atrás, cuando estaba en el Instituto Bíblico, un amigo estudiante también que ya está con el Señor, Sani Perales, levantó una obra que todavía está creciendo bien grande, San Antonio para Cristo, un lugar de rehabilitación para drogaditos, para pandilleros, y Dios lo usó poderosamente. Él ya está con el Señor. Se fue con el Señor como tenía como 84, 85 años por ahí. Pero me recuerdo que él hizo una tarjeta porque él fue drogadito. Él estuvo 15 años en la prisión. No 15 años parejos, pero estaba 5 años y luego terminaba sus 5 años y luego entraba otra vez, estaba libre 2 o 3 años y luego era arrestado otra vez, un total de 15 años. Finalmente él se adictó, él vendía drogas. Y tenía bastante dinero, tenía carros, tenía mucho. ¿Por qué? Por las drogas, vendiendo drogas. Pues después él se adictó también a la heroína. $250 diario en esos años era bastante dinero. Todos los días de drogas. Pues cuando él se entregó al Señor, el Señor lo llamó al ministerio, gloria a Dios. Pero él tenía una tarjeta de negocio. Y todavía lo puedo ver en mi mente. Él hizo que un artista o algo pusiera las manos así con cadenas, pero esas cadenas rotas. Y todavía lo veo. O quizás ustedes se han de haber preguntado, ¿verdad? Cuando nosotros decimos Centro Palabra de Fe es un lugar donde vidas son cambiadas, cuerpos sanados, personas, usted me ve hacer esto. Ustedes lo hacen también, ¿no? Si lo hace está bien, no lo hace. Pero cada vez que yo hago eso, cadenas rotas, en mi mente, hermanos, yo veo esa tarjeta y veo esas manos así, porque Dios lo libró. Esas cadenas de adicción de las drogas fueron rotas. No hay adicción que el diablo le pueda poner al humano que la sangre de Jesucristo, el nombre de Jesús y la palabra de Dios no puedan romper. Amén. Y quiero que sepa que la adicción, hermanos, también está en el espíritu, antes de nacer de nuevo. Pero luego cuando la persona es salva, ya está libre en su espíritu. Está libre en su espíritu.
Ahora lo que necesita es quedar libre en el alma. El alma es las emociones, la voluntad. Y muchos no saben, hermanos, que la adicción está en el alma, en la mente, en los pensamientos. Esa es la adicción y el cuerpo luego se adicta. Pero en la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, aleluya, y la palabra de Dios, no hay adicción, hermanos. Amén. Toda adicción, y no importa cuántas sean o cuántos años tengan, para la sangre de Cristo, el nombre de Jesús y la palabra de Dios. Amén. Esos tres. Aleluya. Amén. Queda libre y está libre. Gloria a Dios. Amén. Vamos a regresar al capítulo 2. Vamos al versículo 3. Amén. Amén. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Vamos a 2 de Corintios 7:2. La segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Amén. Perdón, lo dije al revés. 2 de Corintios 7:2. 2 de Corintios 7:2. Amén, ya están ahí, ¿verdad? Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado. Amén. En nosotros, a vosotros, no es esto, perdón, ese es el versículo 7, es error mío, hermano. Diga, ¿dónde está el pastor? Es otra traducción. Versículo 2. Dice, admitimos, a nadie hemos agraviado. Amén. Acuérdense que Pablo, quiero leer otra vez el versículo 3 del capítulo 2 de Tesalonicenses. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Por eso dice aquí en 2 de Corintios 7:2, admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Amén. Pablo está diciendo que él no ha engañado. Todo lo que él ha hablado ha sido la verdad, porque ha sido la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Amén. Amén. Y es la verdad cuando uno lo oye y la cree. ¿Qué dijo Jesús en Juan 8:32? Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Conocerás la verdad. La palabra de Dios es verdad, hermanos. Amén. Y cuando las personas oyen la palabra, oyen la verdad, quedan libres. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a regresar al capítulo 2. Vamos ahora al versículo 4. Amén. Amén. Versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Sino que según fuimos aprobados por Dios, la manera como Dios muestra su aprobación sobre su siervo y sobre la palabra que se está enseñando. Si se está enseñando la palabra que viene de Dios y está enseñando la palabra como Dios la dio, no adulterada, no mezclada con religión, no mezclada con ideas humanas o interpretación humana. Cuando el hombre, la persona que está enseñando la palabra, está predicando la palabra, si le está añadiendo a la palabra, pero no es la verdad, no viene del Espíritu para aclarar, esa palabra pierde su poder. Ya no es la palabra de Dios, y Dios no está obligado en cumplir una palabra corrompida. Y es lo que el diablo ha hecho. El diablo ¿verdad? Con demonios de engañas, demonios que traen doctrinas erróneas, que verdaderamente ya no es la palabra de Dios, ahora es la palabra de demonios.
Y muchos cristianos oyen la palabra de demonios y creen que es la palabra de Dios. Esa palabra trae cautividad, no trae libertad. Esa palabra trae duda y temor, no da fe y esperanza. Entonces Pablo está hablando de que el mensaje, la palabra que ellos trajeron, estaban trayendo la palabra de verdad, ¿verdad? Como dice, según fuimos aprobados por Dios, Dios confirma su palabra con señales y milagros, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, y no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Tristemente, personas que quieren agradar a los hombres no quieren traer la palabra que trae libertad. A veces personas, yo me recuerdo, ¿verdad? Cuando como evangelista, por un poquito más de 10 años, yendo a diferentes lugares, muchas veces también nosotros hacíamos nuestras propias campañas. A veces nos invitaban, nosotros íbamos a iglesias que nos invitaban a dar campañas, a dar servicios, pero también no estábamos esperando a que nos invitaran, sino que nosotros rentábamos un edificio, rentábamos el YMCA y hacíamos nuestras propias reuniones. Y gloria a Dios, la gente empezaba a venir. Y muchos de los que están aquí fueron salvos en esas campañas, fueron salvos en esas reuniones. Pero me recuerdo que cuando me invitaban los pastores a traer la palabra, no todo el tiempo, pero a vez en cuando los pastores me pedían y me decían, pastor, quiero que hable usted a la iglesia de los diezmos. Háblenles de los diezmos. Ellos no querían hablar a la congregación de los diezmos. ¿Por qué? Porque querían agradar a la gente. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos sabían y sentían que al hablar de los diezmos y de dar no estaban agradando a la gente. Bueno, ¿a quién vamos a agradar? ¿Vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a la gente? Pues tristemente, hermanos, sí hay iglesias que están agradando a la gente. Y a la gente le gusta ir a esas iglesias porque le están rascando la comezón de los oídos. Le están hablando de cosas que la gente quiere oír. ¿Por qué? Porque tienen temor de que si les hablan de las cosas que la palabra de Dios dice, se van a ofender. ¿No se imagina usted, tristemente, hermanos? ¿No se imagina usted que en la misma plataforma, los mismos cantantes, los mismos instrumentos, los músicos, ¿verdad? Están viviendo en adulterio, están en fornicación, y la congregación también? ¿Por qué? Porque no quieren traer y hablar de dejar de pecar. Mejor le están hablando de cosas para que la congregación le guste y siga creciendo. Yo me pregunto a veces en el rapto, ¿cuántas de esas personas en estas congregaciones se van a ir con el Señor? Hasta el pastor se va a quedar también. Ahora, si usted dice, pero ¿cómo sabe usted, pastor, que usted está diciendo? ¿Por qué? Porque uno tiene que responder a Dios, hermanos. Y uno tiene que tener el Espíritu Santo y decir, Señor, ¿estoy diciendo lo que yo quiero decir o estoy diciendo lo que tú quieres que yo diga a tu pueblo? Que yo voy a responder a Él. Yo quiero, mejor, más que todo, como Pablo dice, no estamos para agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque si yo estoy para agradar a los hombres, entonces voy a ser siervos de ustedes. Pablo lo que dice, si yo estoy agradando a los hombres, pero él quiere ser siervo de Dios. Y si va a ser siervo de Dios, entonces va a querer y va a hacer todo lo posible y todo lo va a hacer para agradar a Dios. Amén. Y gloria a Dios que usted viene porque usted quiere oír la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. ¿O estoy equivocado? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Ahora, como les dije en el principio, cuando las personas vienen con esa actitud y eso en su mente, siempre van a recibir. Pero si vienen con eso, otra vez, yo ya escuché ese mensaje. ¿A quién va a predicar, hermanos? Ya lo he oído, ya estoy enfadado. ¿Qué cosas, no? No. Usted tiene que tener siempre en mente de que no es el pastor, es el Espíritu Santo, es la palabra que yo vengo a oír. Yo no vengo a oír lo que está diciendo el pastor, yo vengo a oír lo que le está diciendo el Señor. Porque lo que le va a dar la fe, hermanos, es cuando usted viene con esta actitud, cuando usted oye la palabra y usted en su corazón, usted dice, es la palabra de Dios, es la palabra que estoy oyendo, es la palabra que le va a dar la fe.
porque usted tiene ese concepto. Ya mencioné eso, nomás quiero una vez más a mencionarlo. Vamos a Tito 1:3. Tito, capítulo 1, versículo 3. Pablo también es el autor de este libro. Es un libro pequeño. Tito era uno de sus discípulos, uno de sus alumnos, ¿verdad? Como él era rabino, era maestro, apóstol, estaba preparando, y él preparó a muchas personas para ministerio, hermanos. Y Tito era uno de ellos que Pablo estaba preparando también para ministerio. Y ahí el versículo 3 del capítulo 1 de Tito dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por medio de Dios, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Amén. Estoy leyendo yo esto y nomás quiero mencionar esto. Lo digo de verdad, porque la gente quiere saber. A veces personas saben, en ciertas congregaciones, en sus lugares, ¿verdad? Saben que en esas congregaciones, en esas iglesias, la denominación es el que ha puesto a ese hombre en ese lugar. La denominación. La denominación también pone y quita. ¿Por qué? Conforme a la congregación. La congregación, tristemente, hay muchas denominaciones que operan, y esta es una de las lecciones de las clases de membresía, porque la gente viene de denominaciones donde la congregación son los que votan. La congregación son los que votan por el pastor, y si no les gusta, lo votan. Sí, así trabaja la denominación. Lo votan adentro y luego lo votan para afuera. Cada 2 años tienen el voto de confianza. ¿Qué es eso? Bueno, todos hacen un voto si quieren que el pastor continúe, porque cada 4 años, fíjese, cada 4 años hacen votación estas denominaciones. ¿De dónde viene eso de 4 años? ¿Cuántos años dura el presidente? Okay. Entonces, estas congregaciones son democracia, son las congregaciones que votan. Ellos son los que van a escoger el pastor que ellos quieren. Y si les gusta, le dicen a la denominación: a este sí queremos. Si no les gusta, mándanos otro. Sí, les dicen: este no nos gustó, este nos pegó muy duro. Queremos otro que sea más suavecito, otro que nos dé chocolate. Yo no estoy jugando, hermanos, pero personas a veces si quieren, entonces ese gobierno, que yo sé que voy a ser criticado y voy a ser que esas personas, pero quiero que sepa que ese gobierno no es el gobierno del Nuevo Testamento. Es el gobierno que el hombre ha puesto. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Es Dios el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no la denominación. Hay personas, hermanos, hay muchos pastores que deben de estar vendiendo zapatos. ¿Por qué? Porque los pusieron. Y le dijeron: ¿sabes qué? Necesitamos un pastor. ¿No quieres ser pastor? Pues nunca lo había pensado. Bueno, piénsalo, porque ahora es pastor. Si no tiene llamado, Dios me dio el honor y el privilegio y la responsabilidad de ser el presidente de la Alianza Ministerial Hispana por un poquito más de 10 años, casi como 10 años, más de 10 años. Y tuve un sueño que era tan real, hermanos, ¿verdad? Y en este sueño vino un pastor y me pregunta a mí: hermano Escobedo, ¿soy pastor? Yo me le quedé viendo y dije: si tú no sabes, la primera persona que va a saber si tiene llamado de pastor o no, o de evangelista, es la persona que recibe el llamado.
Es Dios, hermanos. Y acuérdense otra escritura que dice en la primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 28, dice, y Dios puso en la iglesia. Es Dios, hermanos, el que pone estos 5 ministerios. Es Dios el que pone también personas en las congregaciones donde deben de estar. Amén. Amén. Y delante de Dios, y Diana, el pastor Diana es testigo también, nosotros no nos puso ningún nombre, no nos puso ninguna denominación. Estamos aquí sabiendo con todo nuestro corazón, nos dimos cuenta por la guianza del Espíritu Santo que Él nos mandó, Él nos dio las órdenes y vemos el fruto de nuestra obediencia. Y el fruto y la prueba es el fruto que estamos viendo. Las almas que están siendo salvas, las personas que están recibiendo los milagros, personas que están quedando libres, los hogares que el Señor ha restaurado, Amén. vidas que han sido transformadas. Amén. 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 Ahora, ¿sabía usted que cuando una persona no tiene el concepto en su mente y en su corazón de que la persona que está detrás del púlpito ha sido puesta por Dios y está hablando de parte de Dios, ¿sabía usted que esa persona no va a recibir? No va a recibir. Jesús mismo lo dice, hermanos. Jesús dice, aquel que recibe a quien yo envío, me recibe a mí. Y aquel que me recibe a mí, recibe a mi Padre que me envió a mí. Pero quiero que usted analice eso. Jesús dice, aquel que recibe a quien yo envío, me recibe a mí. Y aquel que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió a mí. Es lo que le estoy diciendo. Que cuando usted recibe a sus pastores o a la persona que está detrás del púlpito, y usted cree que la persona que está ahí tiene la palabra de Dios, usted está recibiendo la palabra de Cristo. Es lo que Jesús está diciendo. Aquel que recibe a quien yo envío, me está recibiendo a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos envió, Él nos puso. Todavía está aquí. Amén. Yo sé que personas dicen, ay pastor, ¿no se está levantando el cuello? ¿Quieres, hermanos? Si yo mismo y la pastora no sabemos y no tenemos esa convicción fuerte de que fue Dios el que nos llamó, no el hombre, ¿qué negocio tenemos nosotros aquí? No somos ministros de los hombres, somos ministros de Dios, Amén. porque Dios nos puso. Amén. Si todavía está aquí, Amén. la primera persona que va a saber si tiene llamado o no, va a ser la persona que Dios ha llamado. La persona no tiene que tener un profeta que le profetice. Dios te ha llamado a ti, Dios te ha llamado a ti. ¿Por qué? Si Dios tiene que ser un profeta, y si Dios usa un profeta, es porque Dios ya le había puesto en el espíritu, en el corazón de esa persona, y solamente va a ser una confirmación. Escuche bien, por favor. Va a ser una confirmación de lo que Dios ya le había estado dando en su espíritu. Ahora lo está oyendo de un siervo de Dios o un profeta y va a confirmar. Solamente va a ser una confirmación de lo que ya el Espíritu es. ¿Por qué, hermanos? Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Amén. En el Antiguo Testamento, escúchenme bien, por favor, es una lección muy importante. ¿Por qué? Porque muchos todavía en el Nuevo Testamento y en estos tiempos tienen la idea que los profetas del Nuevo Testamento, aún muchos no creen que hay profetas. Muchos creen que ya terminó el ministerio de profetas con el Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice que Dios constituye a unos apóstoles, a otros profetas. Entonces la Biblia dice que hay profetas todavía. Amén. Pero hay una diferencia muy grande, hermanos. Porque en el Antiguo Testamento, la gente, la congregación, el pueblo de Dios, no tenían el Espíritu Santo en ellos. Dios ungía al profeta, la unción del Espíritu Santo sobre el profeta, como Samuel, Isaías. Dios ungía con su Espíritu Santo y la unción a los sacerdotes. Amén. ¿Por qué? Porque eran los ministros de Dios entre Dios y el pueblo. Amén. Dios ungía a los reyes con la unción del Espíritu Santo. Estos tres. Y solamente estos tres.
O sí, a veces venía el Espíritu Santo, es una persona que no era profeta solamente por un momento, pero se levantaba, pero no era profeta. ¿Tú está aquí? Amén. Y en el Antiguo Testamento, Dios sí tenía que usar los profetas para poder traer una palabra a la gente, porque la gente no tenía el Espíritu Santo en ellos. Pero en el Nuevo Testamento es muy diferente. En el Nuevo Testamento, cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos su palabra. El Señor nos va a guiar. Ahora sí, Dios usa a los profetas, pero siempre el Espíritu Santo va a mostrarle y guiar a todo creyente también a través del Espíritu Santo en su espíritu. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermanos? Y ya a veces, tristemente, muchos cristianos no saben eso. ¿Y qué es lo que hacen? Andan buscando por ahí un profeta que le profetice. A ver, profetíceme, tienes una palabra. Tienes una palabra para mí. He tenido esa experiencia yo muchas veces. Pastor, ¿por qué? Porque a vez en cuando el Espíritu Santo trae una palabra. Yo traigo una palabra del Espíritu Santo a personas y eso confirma a la persona. Entonces la persona a veces viene y dice, ¿tiene alguna palabra para mí, pastor? ¿Quiere una palabra? Sí. Mire, hermanos, aquí está toda la palabra que usted necesita. Ay, pastor, sí, hermanos. El Señor nos guía por su palabra, hermanos. Su palabra es luz a nuestro camino. Dice Salmo 119, versículo 105. Memorícelo. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice, el profeta es lumbrera a mi camino. No, dice tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor nos guía por su espíritu, pero acuérdense que la palabra de Dios es espíritu también. Amén. Amén. Vamos a Gálatas 1:10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces va a ser siervo de la gente. Es lo que está diciendo. Si yo estoy para agradar a los hombres, entonces voy a ser siervo de los hombres. Pero si yo quiero agradar a Dios, entonces yo soy siervo de Dios. Vamos a Proverbios 17:3. Amén. ¿A dónde vamos? Yo sé dónde vamos, pero quiero que usted lo repita. Proverbios 17:3. Dice el Espíritu Santo a través de Salomón: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Jehová prueba los corazones. Es la última frase que Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 2, el versículo 4 de Tesalonicenses, donde dice, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que dice a Dios que prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. A cada uno de nosotros, Él prueba nuestros corazones. Amén. Vamos al versículo 5, capítulo 2 de Tesalonicenses, el versículo 5. Dice, porque nunca usamos de palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pues, porque nunca usamos de palabra lisonjeras, si, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Vamos a 2 de Corintios 2:17. 2 de Corintios 2:17. 2 de Corintios 2:17. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Usted cree que todavía hay de esos? Más ahora. Más. Falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que hay muchos ministros y siervos de Dios que sí están tomando tiempo en la palabra, tiempo en oración, para que cuando se paran detrás del púlpito, ellos saben en sus corazones que están ministrando al pueblo la palabra de Dios. Y gloria a Dios que esas congregaciones están creciendo, están madurando. ¿Por qué? Porque es el plan divino de Dios. Se está multiplicando la palabra. Aleluya. Yo nomás quería inyectar eso para que las personas vayan a pensar que solamente nosotros. No. Gloria a Dios que hay muchas iglesias que Dios está bendiciendo. ¿Por qué? Porque hay siervos que verdaderamente con todo su corazón quieren agradar a Dios, no a la gente. Y por eso la gente sabe. Y hay gente que quieren esos tipos de pastores. Hay gente que quieren esos tipos de personas. Amén. Y gloria a Dios que más y más están entrando también. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que necesitan verdaderamente responder a Dios y no a la gente. Y especialmente en estos tiempos que la iglesia está despertando. ¿Por qué? Mire, hermanos, una iglesia dormida es porque los pastores están dormidos. Bueno, ya no voy a decir que estaban. Amén. Amén. ¿Cómo se va a poder dormir la iglesia? Pues durmiéndose el pastor. Recuérdense, las ovejas siempre siguen al pastor. Gloria a Dios que esta iglesia está despierta. Aleluya. 5 amenes. No hubo más que 5. Voy a repetir otra vez. Gloria a Dios que esta iglesia está despierta espiritualmente. Es lo que estamos decretando y declarando. Que Word of Faith Center y Centro de Palabra de Fe, esta iglesia está despierta. ¿Y cómo sabemos? Las almas que están siendo salvas. Los cuerpos que están siendo sanados. Y así como dijo el hermano Gómez, en sus manos usted tiene esos milagros. Y vamos a ver más y más de esos milagros, gloria a Dios. Vamos a estar oyendo más y más testimonios gloriosos del pueblo de Dios allá en la calle, allá en el trabajo, allá en el autobús, allá en el mercado, donde quiera que se encuentran. Van a estar poniendo manos a los enfermos y van a estar viendo a la gente sanada. Van a traer testimonio. No solamente eso, pero están compartiendo la palabra. Escuche bien, hermano, porque es lo que el Señor quiere más y más. Dios quiere que el creyente, las ovejas, puedan traer otras ovejas, pero también que esas mismas ovejas ayuden a esas personas a discipularlos, que crezcan para que sean añadidos a la iglesia. Amén. Y gloria a Dios que estamos viendo más y más de eso. Amén. Aleluya. Es una iglesia viva, una iglesia que está creciendo, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Esta mañana salimos a caminar, ¿verdad? Diana y yo, y estamos viendo la yarda, ¿verdad? Las flores. Y óigame, si se riega y se cuida, está creciendo, ¿verdad? Y luego le dice la pastora, vas a tener que limpiar aquí, va a tener que, ¿verdad? A veces no quiero que crezca, pero todo crece. Amén. Y luego pensé, y yo le dije a la pastora, todo organismo que está vivo está creciendo. Y gloria a Dios que el Centro de Palabra de Fe está creciendo. Amén. ¿Por qué? Porque está vivo, este organismo está vivo. Aleluya. Vamos también a Romanos 1:9. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y es lo que Diana y yo hacemos, hermanos, orando por ustedes. Y vamos a seguir orando por ustedes. Y gloria a Dios para aquellos que oran por sus pastores. ¿Sabía usted que ella y yo sabemos
sin que nadie nos tenga, sin que la persona nos tenga que decir que estas personas están orando por nosotros? Sí sabemos. ¿Cómo sabe? Bueno, el Espíritu Santo. Pero también sabemos de aquellos que no están orando por nosotros. Y de vez de estar orando por nosotros, están hablando de nosotros. Pero Dios se encarga de eso. Sí, amén. Sí. Yo sigo orando por esos también. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar. Vamos al capítulo 2. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Está hablando él en esta área, carga en la área de lo financiero, de ayuda financiera. Pero como dice, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Vamos a 1 de Timoteo 5:16, 5:17. 1 de Timoteo 5:17. 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos, esos no son los viejitos, hermanos, con barba. Esos son las personas maduras, las personas que ya tienen tiempo en el ministerio o en el evangelio y están ayudando a otros a crecer. ¿Todavía están aquí? Amén. Que gobiernen bien, sean tenidos de dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y Dios quiere que todo creyente que nace de nuevo madure y esté creciendo para que también entre en la enseñanza de otros. Ayude a otros a crecer, hermanos. Así son las familias, hermanos. Toda familia va creciendo. Toda familia va creciendo. ¿Por qué? Porque ese es el proceso, el plan de Dios. Y gloria a Dios que la iglesia también está creciendo lo mismo. Amén. Vamos a 2 de Corintios 11:9. No, perdón. 1 de Corintios 9:4. 1 de Corintios 9:4. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo está hablando como apóstol, ¿verdad? Estaba hablando y él dijo, pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Por eso él menciona esto a los de Corintios. Vamos a 2 de Corintios 11:9. 2 de Corintios 11, versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Vamos a 1 de Corintios 9:1. 1 de Corintios 9, versículo 1. Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces Pablo está hablando, ¿verdad?, de como apóstol. Ahora, Pablo dice, ¿verdad?, de no gloriarse, que él dice el versículo 6, y no buscamos gloria de los hombres. Siempre uno tiene que tener esto también en el liderazgo, siempre también en el cuerpo de Cristo Jesús. Siempre tenemos que estar guardándonos y cuidándonos del ego. Porque eso de gloriarse es algo que ya viene desde el enemigo también. Él quería recibir esa gloria, él quería exaltarse, el gran yo. Entonces una persona tiene que siempre tener cuidado, porque es bien fácil que el enemigo use eso y la persona empiece a jactarse, empiece a gloriarse. Yo me recuerdo, ¿verdad? Teníamos como 2 años
de haber principiado Centro Palabra de Fe. Y estábamos creciendo, hermanos. Estábamos creciendo bien rápido. Como lo estamos haciendo, creciendo, siempre creciendo. Y yo me recuerdo, estaba orando, estaba yo preparándome para el servicio. Cuando estábamos en la Normandy, estábamos rentando la iglesia por la Normandy, los discípulos de Cristo, en inglés, Disciples of Christ. Y yo me recuerdo que estaba orando en el Espíritu, ¿verdad? Y en ese tiempo pues estábamos viendo la gente que estaba viniendo lejos, venían y estábamos creciendo. Y estoy orando, fíjese, estoy orando en el Espíritu y la carne, el alma está pensando, wow, mira tanta gente que está viniendo a escucharme. Tanta gente que está viniendo de acá y de allá y de lejos está viniendo a escucharme. Yo estoy orando en lengua, estoy orando en el Espíritu. Y luego el Señor me dice, ¿a quién vienen a oír, hijo? ¿A quién vienen a oír, hijo? Ay, me sentí tan mal. Ay, Señor, perdóname, Padre. No vienen a escucharme a mí. Vienen a escucharte a ti, Señor. Perdóname, Padre, perdóname. Pero bien claro que el Señor me dijo, ¿a quién vienen a oír, hijo? Me sentí tan mal. Empecé a llorar, Señor, perdóname. Que siempre yo tenga eso en mi espíritu y en mi alma. Que no vienen a verme a mí, no vienen a escucharme a mí, vienen a oírte a ti. Y fíjese, muchos quizás no saben por qué, pero había un tiempo. Los que están aquí en los Normandy, ¿se acuerdan, hermanos? Que cuando están ahí, ¿verdad? Y están los cantos y la alabanza y luego recogían la ofrenda y luego anunciaban, ¿verdad? El pastor va a pasar ahora. Y la gente aplaudía. ¿Se acuerdan que empezaron a aplaudir? Sí, la gente aplaudía. Y decía, ahí vengo yo. ¿Verdad? Me sentí tan mal después de eso. Dije, no. De aquí en adelante vamos a tomar un tiempo primero. Antes de que yo pase, que el pueblo de Dios tenga un tiempo primero de honrar y alabar y glorificar al Señor. Y por eso todo este tiempo ahora, la primera cosa que hacemos, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y que eso usted no sabía por qué siempre hacemos eso, ahora ya sabe. Porque, por eso, porque siempre tenemos que poner y enfocarnos en que Él es. Él es el que está delante de la iglesia. Él es, cuando leemos el libro de Apocalipsis, hermano, vemos que Cristo Jesús en todas las iglesias, Él está presente, hermanos. Él me estaba viendo, Él pasaba por las iglesias, yo he visto, yo he estado, entonces es algo, porque el Señor está en cada uno de nosotros, hermanos. Él está en nosotros. Pero otra cosa es que cuando nos congregamos, Él está no solamente en nosotros, Él está con nosotros. Amén. Está en mí, pero luego se manifiesta su presencia y su gloria en nuestros medios. Y es lo que el diablo aborrece. ¿Por qué? Porque la unción corporal, el diablo no puede contra esa unción corporal. No puede con la unción individual tampoco, pero siempre es más fácil cuando una persona está solo y separado. Y por eso dice Pedro que tenemos que siempre estar humillados y guardar siempre, ¿verdad? Acercándonos más al Señor. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego bien claro que nos dice que el diablo anda como león rugiente esperando a quien devorar. ¿Cuántos de ustedes han visto los leones? No se atreven, hermanos, a atacar cuando están todo un grupo, porque les tiene temor, pero están esperando que uno empiece a separarse del ganado, empiece a separarse y ahí están esperando. Y ya cuando se separa, pan comido, porque pues se alejó. Y tristemente muchos creyentes no se dan cuenta que cuando dejan de congregarse, son pan comido para el enemigo también. Y después ya ni tienen ganas de venir, porque es algo normal, se empiezan a enfriar. Usted debe de estar siempre congregándose, especialmente en estos tiempos. Por eso Pablo dice en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos ya tienen costumbre. Y luego dice Pablo también que sufren, ¿verdad? Vamos a ese versículo y terminamos. No tenía ese tiempo, pero ya que mencioné eso, Hebreos 10:25 me parece. Porque tú tienes que oírlo también, tú que estás escuchando en transmisión, y todos los que están aquí, para que también
Ustedes que saben y se acuerdan de esos hermanos que a veces como que tienen un pretexto. Ayúdenles, hermanos. ¿Sabía usted sabía usted, gracias Padre, sabía usted que el Señor nos está poniendo a ustedes responsables también de ayudar a sus hermanos en Cristo? Amén. Amén. Piénselo bien, hermanos, piénselo bien. Sí, amén. ¿Sabía usted que hay personas que pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, nadie les llama, nadie les habla? ¿Qué es lo que el enemigo empieza a hacer? Empieza a ponerle en la mente, nadie le importa de ti, ni te extrañan, ni te hacen acá. Entonces el diablo empieza a trabajar. Pero ¿qué si de un momento que tú notas que un hermano o una hermana no vino y luego tú le llamas y luego tú ¿cómo te extrañé, hermano? ¿Cómo te echamos menos? Oh, querido hermano mío, usted no sabe lo que hace en el corazón de esa persona. Sí, hermano. A ver, ¿verdad? Hay personas que ya tienen 10 años y usted quiere que les llame. No, esas personas ya deben de tener vergüenza porque deben de estar llamando a otros. Qué calladitos se pusieron, hermano. Versículo 25, Hebreos 10, 25. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis aquel día se acerca. Aquel día se acerca. ¿A cuál día será, hermanos? No es tanto la venida del Señor. El día se acerca cuando suena esa trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estamos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Eso no es la segunda venida de Cristo, hermanos. La segunda venida de Cristo está en 2 partes y hay un espacio de 7 años entre las 2 partes. Primero, Cristo Jesús viene por la iglesia. Despierta. Y luego 7 años de tribulación, 7 años, ¿verdad? Y luego, después de los 7 años que el anticristo se va a desmascarar, y, ¿verdad? Y tristemente muchos de los judíos van a creer que era el Cristo, por eso es el anticristo, lo van a aceptar que es el Hijo de Dios, el Mesías que va a traer paz, porque va a haber paz. Va a haber un paz, pero después se va a disfrazar por el mismo diablo encarnado. Entonces, después viene Cristo Jesús con la iglesia. Usted y yo veremos montados en caballos blancos, ¿verdad? Vamos a tener que enseñar el libro de Apocalipsis, ¿sabe? Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, eterno Rey, por cada persona que está aquí presente y los que han estado oyendo a través de estos medios sociales. Padre, si hay algunas personas que ahorita están oyendo y no han abierto sus corazones a ti, Padre, que en estos momentos ellos hagan esta decisión de muerte a vida. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos muertos sin ti. Pero cuando te abrimos nuestros corazones a ti, el Espíritu Santo nos da un espíritu nuevo, nacemos de nuevo, resucitamos de los muertos espirituales, porque tú nos das de tu vida. Padre, voy a hacer una oración con los que me están oyendo y las personas que están aquí. Quiero que repiten esta oración conmigo. Todos juntos vamos a orar, especialmente tú que estás oyendo, que no has aceptado a Jesús. Hazlo en estos momentos. Haz esta oración conmigo, audiblemente. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te felicitamos y te animamos de que dejas saber a todos tus amigos, todos tus familiares y parientes, de que también la próxima semana, a esta misma hora, al mismo tiempo, aquí en Centro Palabra de Fe, tú puedes estar continuando creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Los amamos, Pastora Diana y yo los amamos, y esta congregación aquí en Centro Palabra de Fe en Campton, los amamos con todo nuestro corazón y estamos orando por ustedes. Hasta la próxima vez. Bendecidos.